De una manera muy general, hace un poco más de 35 años en Inglaterra, Alec Jeffreys comienza con esta aplicación de la biotecnología al descubrir segmentos específicos de nuestro ADN en humanos, para poder identificar a las personas. Esto es, otorgarle una serie de características específicas y sobre todo individualizantes para poder determinar las condiciones particulares de cada ser humano. Entonces, dentro de las aplicaciones que tenemos en el ámbito forense está la identificación y el establecimiento de relaciones biológicas de parentesco. Las más comunes, seguramente las habremos escuchado, el establecimiento de relaciones de tipo paternidad entre dos sujetos. Fue a finales de los años 90 donde el primer laboratorio de genética forense, que correspondía a la entonces Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. A finales de los años 90 se instaura por primera vez esta tecnología en nuestro país y desde entonces comienza, por así decirlo, una carrera biotecnológica por parte de las procuradurías, ahora fiscalías, incluidas la General de la República, para poder construir y para poder diseñar un laboratorio que estuviera adscrito a los servicios periciales con fines de identificación. Esto se estableció en una primera instancia con una finalidad de poder coadyuvar a las investigaciones de cierto tipo de delitos específicos para la identificación de personas. Bueno, partiendo del hecho de que mediante las técnicas de ADN se muestrean únicamente regiones específicas que denominamos como marcadores moleculares tipo STR, microsatélites por sus siglas en inglés, Short Tandem Repeat. Esto indica que solamente obtenemos regiones no codificantes, es decir, que no aportan ningún tipo de información metabólica o de proteínas o de síntesis de información genética del individuo, sino que la tenemos nosotros por una cuestión evolutiva, por una cuestión de herencia de nuestros antepasados, y por tanto solamente obtenemos esos segmentos denominados marcadores genéticos. Los tenemos cada uno de ellos en nuestros alelos. Los alelos son esas regiones específicas de nuestros cromosomas que heredamos la mitad de información de origen paterno y la mitad de información de origen materno. Por lo tanto, en la perfilación genética con fines de identificación forense, solamente obtenemos una combinación particular de estos marcadores genéticos, sin que se muestre o se analice algún otro tipo de información genética de esa persona o de esos indicios biológicos que quedarían en un lugar de hechos, en una escena de un delito, para poder obtener el perfil genético de identificación. Son análisis específicos de regiones particulares que denominamos microsatélites. Obtenemos al final de ese análisis lo que se conoce como perfil genético de identificación, que precisamente es la combinación numérica de estudios de repeticiones de esos marcadores a lo largo de toda la cadena de ADN. Por lo tanto, la única información, ese perfil genético de identificación, sirve para poder individualizar a la persona. Esto entonces hace que ese perfil sea único, irrepetible y específico para cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta información es de mucha utilidad en los ámbitos forenses porque puede ser utilizada para esas dos estructuras. Por un lado, vincular genéticamente el perfil genético de un indicio que se localice en el lugar de los hechos y con una persona, ya sea con una víctima o con un victimario, o bien en la otra aplicación, determinar la cantidad de esos marcadores genéticos que fueron heredados por el padre biológico y la otra mitad por la madre biológica. Entonces, con eso establecer las relaciones biológicas de parentesco.
pero esa es principalmente la información. Y esto es muy importante porque en un sentido muy práctico, en un sentido muy, vamos a llamarlo de uso, el procedimiento analítico que se emplea en los laboratorios es el mismo en todos los laboratorios. Hay dos áreas importantes derivadas siempre al ámbito de la justicia. Uno es el área del derecho penal, donde se aplica a la investigación criminal de delitos con fines de identificación de personas o con fines de identificación de indicios biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando obtenemos un indicio biológico en un lugar, que pueden ser cualquier fluido corporal como sangre, líquido seminal, incluso partes o componentes del organismo, del cuerpo, se puede vincular biológicamente con un perfil genético de confronta o de comparación. Y en el área del derecho civil familiar, al establecer relaciones biológicas de parentesco. Estas últimas serían, por así decirlo, las utilidades o las aplicaciones un poco más conocidas socialmente. Entonces serían estas dos áreas, ¿no? La perfilación con fines forenses de identificación y de investigación criminal y las pruebas de paternidad en los juicios civiles, en los juicios familiares. Por un lado, el creciente incremento de los delitos de seguridad personal, esto específicamente con el gran número de personas desaparecidas que tenemos, desaparición forzada, trata de personas, y sobre todo el rebase que tienen muchas autoridades estatales y también, por supuesto, la federación, en donde se dejó acumular una gran cantidad de rezago en la investigación y por tanto se vio imposibilitado el Estado, en términos generales, en poder brindar estas situaciones. Entonces, México entra en esta dinámica porque de manera, vamos a llamarla tradicional, eran los estados, con sus laboratorios individuales en cada fiscal, en cada servicio pericial, los encargados de contener esta información. Empezó Ciudad de México, después siguieron otros 11 estados, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Chihuahua. Chihuahua, por ejemplo, fue uno de los estados pioneros en nuestro país en el área de genética forense. ¿Por qué? Por la situación social particular que se tornó en ese estado. Tú recordarás hace algunos años toda la problemática que hubo con las mujeres asesinadas y incluso el contexto social, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Las muertas de Juárez. Se aparecen conceptos como el feminicidio y otras áreas. Entonces el Estado responde y dice, bueno, te genero un servicio pericial que contiene lo último de tecnología, necesitas antropólogos, pues te pongo antropólogos forenses, necesitas genetistas, pues te pongo un laboratorio de genética que para esos años era uno de los más actualizados y avanzados tecnológicamente. Entonces, cada estado respondiendo a sus propias necesidades, tenía un contexto de almacenar esta información. Se empezaron a generar pequeñas bases de datos a nivel estatal. Entonces, esas serían las tres características: la unificación de los marcadores, la utilidad de cada base de datos y la garantía de seguridad de esa información. Primera característica, que todos los sistemas, tanto estatales como la base de datos nacional que se pretende formar, utilicen el mismo sistema de marcadores. Si van a utilizar el sistema de 16, de 23, de 26 marcadores, que sea el único para todos los estados. Esa sería la primera solicitud, ¿no? El primer punto, que sean los mismos marcadores. Segundo, que la utilidad de estas bases de datos se establezca desde un inicio de su generación. Por ejemplo, la propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de generar la base de datos de ADN para los servidores públicos que están en el sistema de seguridad, policía, GNPs, fiscalía, jueces, etcétera, etcétera, tiene el objetivo de una posible identificación.
Y tercero, el resguardo de información. Actualmente la ley de transparencia y de acceso a datos personales en posesión de particulares prevé que la información genética es particular, pertenece a cada persona. Entonces se deben de generar los mecanismos de resguardo y de almacenamiento específico de esta información. Aunque el perfil genético tiene el único sentido de poder identificar a las personas, es información particular. Entonces, que se aseguren los medios electrónicos, los servidores, el lugar, la infraestructura adecuada de esas bases de datos para que la información después no ande volando o ande perdida ahí o en el ciberespacio, o como ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Bueno, ventajas, van a tener varias ventajas en el proceso de investigación. ¿Por qué? Al tener un sistema de bases de datos de información genética, va a poder proveer una serie de elementos estructurales para los sistemas de justicia. Esto quiere decir que la información que esté contenida en esas bases de datos va a poder ser verificada y verificada. El contenido de esta información de manera judicial tendrá que ser protegida y tendrá que ser garantizada para que solo se utilice con esos fines. El uso de las bases de datos con fines de identificación en el ámbito de la investigación criminal provee otra gran ventaja, porque disminuye tiempos y establece la posibilidad de mejorar las hipótesis investigativas, cuando se pueden encontrar o no coincidencias entre los indicios buscados o los perfiles analizados. Por lo tanto, esta estructura se genera bajo ese aspecto, ¿no? Provee una gran cantidad de ventajas respecto a la investigación criminal, al sistema judicial y al uso efectivo de datos periciales en las carpetas de investigación. La principal desventaja es el mal uso de las bases de datos que se puede dar al confundir perfiles, al no almacenar correctamente los datos, al que esta información esté circulando en medios no judicializados y que por tanto sea de un uso o bien ilegal o bien ilícito, como lo establece nuestro sistema de investigación del delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuándo un dato de prueba puede transformarse en una prueba ilícita. Entonces, aquí hay que cuidar mucho esta estructura para que esa base de datos esté correctamente protegida, bien cobijada, bien estructurada para que se evite este tipo de situaciones.